conmovedoras, estimulantes para las generaciones más recientes. Señorita Jennifer, qué gusto verla. Pase adelante, Jenny. Usted es fundamental acá, es un puente entre generaciones, un pilar fundamental, un hormigón hermano, digamos, en términos arquitectónicos, de la carrera y de la vivencia por la que pasó Patricio y las antiguas generaciones y las nuevas. Entonces, para, concluir esta pequeña ceremonia, vamos a pasar a hacer un homenaje y para esto hay dos partes breves. La primera va a estar a cargo de la exalumna de la generación 2006, que la invito a pasar adelante, la profesora Paula Holguín Rifo, quien va a decir algunas palabras para homenajear al profesor Patricio. Patricio, te invitaría a que te sientes adelante, sí, vas escuchando y participando de este pequeño homenaje. No me echaron por viejo. No va a mirar. Antes de comenzar, quisiera agradecer a todos por estar acá, especialmente a la señorita Jenny y a la profesora Marcela Murillo, que fueron quienes nos brindaron todo el apoyo y toda la voluntad para poder realizar este homenaje a nuestro profesor. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Agradeciendo su presencia, hoy nos convoca a homenajear al profesor e historiador Patricio Quiroga, quien cuenta con una destacada trayectoria académica tanto en docencia como también en investigación. En este sentido, y revisando su extenso currículum, podemos destacar algunos aspectos de su recorrido académico. Profesor de Historia egresado de la Universidad de Chile, con estudios de posgrado en Alemania. Docente de aula en diferentes colegios, impartió cátedras de Historia de Chile en nuestra y otras universidades. Participó como conferencista en múltiples congresos y seminarios, tanto nacionales como internacionales. Como historiador, trabajó en proyectos de investigación, escribió incontables artículos y es autor de una variedad de libros, estando aún vigente con su último gran escrito, La dignidad de América. En nuestra universidad se desempeñó como docente de cátedra y profesor titular desde el año 2006 hasta el año 2015 y desde el 2001 participando en la revista de Historia, sumando un total de 14 años de vinculación a nuestra casa de estudios con la dirección de alrededor de 150 tesis de pregrado. Como podemos constatar, el profesor y doctor Patricio Quiroga Zamora tiene una trayectoria académica indiscutiblemente robusta. Sin embargo, a ojos de muchos quienes fuimos sus estudiantes, hay algo que trasciende más allá de lo puramente académico, aquello que destaca en esencia al profesor, como un verdadero maestro humanista, y es justamente lo que hoy nos reúne a homenajear. Hoy, a través de algunos relatos escritos por compañeros y compañeras, recibimos bastantes, solamente seleccionamos algunos por cuestiones de tiempo. Manifestaré lo que significó el profesor Quiroga. En octubre de 2019 ocurrió en Chile la revuelta social más importante del siglo XXI en el país. Millones de personas se movilizaron para reclamar a las autoridades mejores condiciones de vida para la mayoría de los chilenos y chilenas, que, sofocados por un sistema político-económico insostenible, sufrían los embates de la pobreza o de las deudas. Dignidad, clamaban en las calles. Y de pronto, algo especial sucedía con cada uno de nosotras y nosotros. Profesores de historia e historiadores, éramos por primera vez un sector de la sociedad que lograba cierto protagonismo. Nuestra formación, que habitualmente nos deja un poco alejados de la palabra oficial, resonaba en diarios, radio y televisión. Después vino la pandemia y se logró cierta continuidad al respecto. Nuevamente los historiadores salían a calmar las aguas y, al igual que en la revuelta social, parecíamos entender qué era lo que estaba sucediendo. Estamos en presencia de hechos históricos que impactan socialmente de múltiples maneras, ya que situaciones como estas, tales como revueltas, pandemias, crisis sociales, sabíamos, son propias de las comunidades y naciones del mundo a través de la historia. Solo 3 años antes, en el centro de Santiago, el profesor Patricio Quiroga había lanzado un libro con una de las biografías más renombradas sobre Salvador Allende, La dignidad de América. Entonces, fue imposible no asociar ambos conceptos. La síntesis del profesor sobre la vida del presidente Allende
parecía como un zumbido en nuestros conceptos adquiridos, cuando se iba haciendo simbólica la Plaza Dignidad. Hoy homenajeamos a un historiador visionario. El año 2006 entramos a estudiar Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales a la Universidad de Valparaíso. Una gran cantidad de nosotras y nosotras, otras algunos años antes o después también. Remontándonos especialmente a quienes entramos aquel año, en 2006, justamente ganaba el Premio Nacional de Historia el profesor Gabriel Salazar. Se hablaba que se daba inicio a un nuevo paradigma en la historia y las ciencias sociales en Chile. La historia social ya era una posibilidad y se acrecentaba su lugar en los discursos académicos. Mientras en las calles también sucedían cosas muy importantes. Era la llamada Revolución Pingüina. En ese entonces, en nuestras aulas, nuestro profesor de Historia de Chile era el profesor Patricio Quiroga, quien traspasaba un profundo interés por el manejo conceptual en la disciplina. Esa era una de las principales características de sus clases. No se avanzaba sin la claridad en temas tan importantes como el Estado, la nación, la Constitución, la economía. Posteriormente, ya en la historia contemporánea de Chile, el profesor hacía algo que era increíble. Comenzaba a hundir cuartelar todo lo que habíamos aprendido anteriormente para dar paso a una comprensión de la historia de Chile a nivel universal y junto con eso comenzaba a abrir temas, a enseñarnos que en las preguntas se encontraba el mayor de los desafíos. Si algo no sabíamos, era posible investigarlo o si era necesario reescribirlo. En este punto, creemos, puede estar el origen de uno de los aportes, tal vez valorados muy insuficientemente por el sistema, pero es particularmente curioso. Más de 150 tesis fueron dirigidas por el profesor durante su estadía en nuestra Universidad de Valparaíso. Hoy, casi 20 años después, es nuestra alma mater. La infinita capacidad de guiar al estudiantado tesista por la ruta de la titulación era una labor en la que el profesor no descansaba. Es preciso destacar que, además, no todos quienes trabajaban sus tesis con Quiroga éramos los más adelantados o mejores estudiantes. Y era el mismo profesor quien entregaba la confianza. Él te hacía sentir que por alguna razón de peso estabas ahí y que tenías el talento para hacer un gran trabajo. Y no solamente eso, quienes fuimos sus estudiantes, además ganábamos un amigo. El profesor estaba siempre atento a tu estado anímico, al origen de tus conflictos, la familia, el trabajo, las condiciones materiales. El profesor se adaptaba, permitía y perdonaba faltas, apoyaba y aconsejaba con rigurosidad. Hoy homenajeamos a un profesor comprometido, a un humanista de verdad, Luciano Leal Hernández. De los 8.000 millones de personas que hoy viven en este planeta, en nuestras vidas solo tenemos contacto con algunos miles, ya sea muy de cerca o como texturas que se cruzan por la calle ante nuestras vistas, sin ningún vínculo. Sucede en Chile que hoy gozamos los 20 millones. ¿A cuántas personas le podemos decir su nombre? ¿Con cuántos tenemos alguna historia en común? A la larga son tan pocas que nuestro mundo se reduce a lo que en nuestra vista a lo largo de los años ha podido ver. Pero si nos acercamos aún más y nos preguntamos por cuántas personas nos marcaron, entonces la respuesta comienza a tener rostros, voces, historias y muchos sentimientos. Para mí, Patricio Quiroga es de esa talla de persona, de aquellas que con un buril dibujó un sello en mi vida, que puso su impronta desde su más humilde simpleza y claridad. Profesor, pero profesor de verdad. De aquellos que nunca preguntarán por cuánto al momento de ayudar. Profesor puro, que sin tener la obligación me ayudó tantas veces que estuvo dispuesto a poner su firma por mis proyectos de estudio, que me recibió en su casa y me abrió las puertas de su vida cotidiana, que viajó hasta donde yo me desempeñaba como docente, hasta la misma sala, para iluminar a un grupo de estudiantes y decirles que se merecen las mejores lecciones, que un académico puede levantarse de su curul y compartir casi 2 horas de reflexión historiográfica con la juventud, dándose perfectamente a entender y validando sus puntos de vista. Eso es amor por la educación. Yo he conocido a miles de gente, pero como Patricio Quiroga, muy pocos. Gracias, querido profesor. Domingo Melquiades Muñoz, orgulloso exalumno suyo y de esta universidad. Mientras nuestros compañeros más cercanos de carrera estaban iniciando sus vidas laborales o ya estaban en etapas mucho más avanzadas de la vida universitaria, con mi compañero y amigo Miguel,
nos encontrábamos perdidos. Y cómo poder dar un buen cierre a dicha etapa, sinceramente, solo contábamos con un par de ideas y muy pocas ganas de trabajar. Recuerdo que fue en diciembre que decidimos el tema. Era sobre Chile y la construcción de su imaginario. No teníamos idea de cómo armarlo, pero nos acercamos a usted y con su buena disposición de inmediato nos ayudó a estructurar la idea. Nos indicó autores que podrían servirnos y lo más importante, nos brindó la energía que tanto necesitábamos. Luego vinieron las constantes reuniones de avances del documento. A veces nos iba bien, otras no tanto, pero siempre íbamos mejorando. Hasta que pasó lo inevitable, nos fuimos estancando, enredando, pero ahí llega usted a desestancarnos y a desenredar la maraña y a acelerarnos. Sin usted, una de las mejores etapas de la vida no podría haber tenido un final tan hermoso como el que tuvo y por ello le damos las gracias. Enzo Rojas Palomero. Cuando Paula me contó para pedirme que escribiera una breve carta en homenaje al profesor Quiroga, comencé a rememorar aquellos momentos que fueron de alguna manera significativos en mi formación como profesora de Historia y Ciencias Sociales. Y sabemos que si bien la memoria individual y también colectiva se destaca por su fragilidad, diría que existen una serie de episodios que provocan pensar este pasado con alegría y admiración. Hoy me encuentro lejos de Chile, acompañada de muchas y muchos que fueron sus estudiantes. Siempre hacemos el ejercicio de reconstruir aquello que nos marcó y contribuyó en nuestra formación profesional y personal en la Universidad de Valparaíso. Y en este ejercicio siempre recordamos al profesor Quiroga. Por ello, estas palabras no son personales, sino que representan un pensar colectivo. Al profesor lo pensamos desde el cariño y la amorosidad propia de alguien que formó desde la calidez, la humanidad y la atención por el otro. De alguien que nunca agotó el oficio de enseñar en las paredes del aula. Más bien fue un maestro que continuaba las conversaciones en los pasillos, el comedor y las calles. Un profesor que entendió y practicó su quehacer educativo relacionado a la idea de estar juntos de una manera especial, para que las materias de estudio y la forma en el conocimiento se hace público fueran dispuestas democráticamente y en relación con el común del aula. Diría que en los espacios compartidos viene el profesor una disposición a un contacto y afecto que son fundamentales para que se produzca un encuentro educativo respetuoso. Él generaba en sus clases un estar en común en el que se manifestaba la contiguidad y la discusión de manera respetuosa, porque siempre es necesario el debate. Desde esta lejanía geográfica, que por lo demás ha sido posibilitada gracias a su apoyo académico, le envío un gran abrazo y muchos cariños. Su estudiante Amanda Melinka, de la generación de egreso del año 2016. Para finalizar este reconocimiento, cabe destacar que muchas veces las palabras quedan cortas al momento de expresar el sentimiento hacia lo que significa una huella. Pero, mediante este sencillo discurso, espero haber sido la voz de quienes pasamos por su aula, querido profesor. Muchas gracias por sus enseñanzas, que trascienden más allá de lo académico. Gracias por las enseñanzas para enfrentar la vida. Y por demostrarnos con el ejemplo lo que realmente significa ser un profesor. Nuestro cariño y admiración hacia usted son inconmensurables. Muchas gracias, profesor Patricio Quiroga. Y para concluir este homenaje, este emocionante homenaje, vamos a contar con la participación de lo que vamos a llamar un ensamble musical histórico, que por años fue conocido en la carrera y que decidieron amable y cariñosamente reunirse para conmemorar al profesor Patricio en persona. Nos referimos, y los invito a pasar adelante, a Alejandro Figueroa, Mario Marcoleta, Jacqueline Oces y Esteban Marcoleta, quienes van a interpretar dos temas musicales que seguramente van a traer a la memoria a muchas generaciones, o sea, las generaciones que participaron de momentos en los cuales ellos cantaban en la carrera.